mujeres que se hacen notar en lo que hacen por vocación, por elección, por circunstancias. Bueno, y se ha hecho homenaje a cada una de ellas, a cada rol que se cumple por parte de cada mujer. Y por supuesto, para cerrar de alguna manera el tema, la reflexión en la mujer de la discriminación, tema que nos había quedado pendiente de alguna manera en la visita anterior de la licenciada en psicología Andrea Vica. Y bueno, hoy lo vamos a tratar en detalle. Licenciada, me encanta recibirte. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, todo bien. Bien, vamos a acercar un poquito el micrófono. Ahí. Porque ella habla muy suave, ella te transmite una paz, que si estás nerviosa te quedas tranquila seguro. Eso es típico de la profesión, el otro día te lo observé también, o es algo que nace luego, o es tuyo, innato tuyo, digamos. Como muy personal. Como muy personal, suavecita, sí. Y seguramente la gente que va a terapia contigo debe salir hasta con sueño, digamos, pero placentero. A ver, ¿te ha pasado? Sí, a veces me ha pasado, sí. Sí. Que me comentan después que bueno, que sí que se han sentido como... Bueno, esa es un poco en realidad la idea, Esa ¿no? es la idea, Que claro. cada uno se sienta muy cómodo porque es su espacio y en su espacio tiene toda la libertad de poder expresarse como desea. Claro. Después. Antes de comenzar con todas las reflexiones sobre este tema, preguntarte que vos das consulta en tu domicilio. Sí. Me gustaría que lo dijeras y que invitaras a las personas que puedan consultarte para, de repente, para hacer una terapia contigo, en fin. Sí, bueno, tengo consultorio en el cual atiendo de forma particular en mi domicilio. Después, los días viernes, estoy en Montevideo, en la zona de Tres Cruces. Así que voy todo el tiempo para que vaya. Qué lindo, más es mamá. O sea, ¿qué no podemos las mujeres cuando queremos? Se puede. Todo. Se puede todo, claro que sí. Andrea, da el teléfono por si alguien quiere consultarte, igualmente si me lo piden, a mí lo tengo, pero no sé si das ese que tengo yo o tenés otro. Es el mío, es el 095-164-280. Bien, perfecto, por alguna consulta o preguntarle cómo es el tratamiento, plantearle las circunstancias, en fin. Bueno, y hacemos énfasis en nosotras. ¿No? Creo que vale la pena y ha sido muy placentero dedicarle este color esperanza al marzo a las mujeres y que quedan tantas afuera que no entran por el tiempo precisamente que tiene el programa de 2 días a la semana. Pero bueno, hoy hablábamos, anunciaba entonces de hablar un poco de la discriminación. Y yo adelantaba algo con Federico, de que las mujeres a veces decimos nos discrimina el varón, que es una gran verdad, en muchos aspectos que van a tener que ir cambiándolo. Pero entre nosotras, las mujeres, también existe eso, que no sé si es discriminación o se confunde con celos o con... A ver, ¿cómo definiríamos eso de que siempre te estás fijando en el otro, cómo se viste o cómo se peina o cómo camina, o un montón de cosas? Sí, hay mucho tema para hablar sobre eso en realidad. Cuando vos me comentaste sobre qué íbamos a hablar, yo estuve como pensando un poco, ¿no? Y como haciendo una revisión me gusta siempre hacer como una revisión un poco histórica de los procesos, y en realidad esto que tú decías hoy, ¿no? Siempre se habla de la discriminación que existe por diferentes circunstancias, pero también la gran diferencia que existe entre el hombre y la mujer, ¿no? Que está como muy marcada laboralmente, económicamente y socialmente, ¿no? Y que hay muchas normas sociales que están establecidas donde, bueno, se nos posiciona a las mujeres en un lugar donde quedamos como estancadas ahí. Y más allá de eso, también existe lo otro que tú mencionabas recién, que tiene que ver con
que yo no lo diría tanto como discriminación, pero sí hay un sesgo de, bueno, me fijo mucho en el otro, o en este caso en la otra, ¿no? Y en base a eso hago como todo una cuestión de, bueno, de minimizar a la otra persona que es mi par, ¿no? Sucede mucho, más de lo que podríamos pensar. Sí, más de lo que podríamos pensar. Y hay varias formas de, digamos, de discriminación psicológicamente, porque a veces eso se hace, en una pareja está la verbal, la psicológica, la que, bueno, la de los golpes, digamos, la agresión, pero como decidí primero hablar de mujer a mujer, a mí me puede gustar mucho los lentes que vos tenés. Me puede gustar, pero no al extremo de porque me gustan a mí, no los tengo yo, decir que espantoso le queda. O decirte a ti eso, ¿no? A ver, eso sería psicológico, no verbal. No, en realidad tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno, ¿no? Claro, cómo te lo tomes. Primero, cómo te lo tomes, cómo nos tomemos nosotros cuando alguien nos agrede de alguna forma, depende mucho de la agresión también, ¿no? Obviamente. Claro. Y depende mucho de la posición que tenga la persona, a la cual está acostumbrada en cierta forma a esos actos, ¿no? A esas acciones que hacen que a través de esas acciones demuestro mi forma de ser. Se puede decir que tiene que ver con el estado de la persona, que por qué actúo de esta forma. También tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Creo que la personalidad marca mucho a la hora de cómo yo actúo frente a los demás y cómo actúo conmigo mismo. Claro, a veces la que critica, por decir así, es la que más necesita atención, seguramente. ¿Qué le está faltando a esa persona cuando se fija tanto en el otro? ¿Es algo que carece la persona? Sí, sí, se puede. A ver, es muy amplio. Es muy amplio. Es muy amplio, porque si nos ponemos como o en el detalle, en realidad nos perdemos de muchas cosas. Es muy personal, tiene muchos factores que influyen en por qué la persona es como es o representa ser de una forma la cual puede que no lo sea, ¿no? Nos hacemos una idea y prejuzgamos, ¿no? Con respecto a la idea que nos da la presencia de una persona sin haberla tratado a veces, ¿no? Sí, exactamente. Siempre estamos como juzgando al otro, ¿no? O dispuestos a juzgar al otro. Es como algo que se trae, pero eso creo que uno aprende a manejarlo y aprende trabajándolo. Y depende mucho, como te decía hoy, de cada uno, ¿no? Y por ahí todos, en diferentes momentos de nuestra vida, actuamos de una forma y de repente nos suceden determinadas situaciones, experiencias que tenemos que vivir, que hace que nuestra forma de ver ciertas situaciones cambie. Claro, y pensás que pueda cambiar la forma con que... Digo que es algo muy común, vos salís a la calle, hay gente que vas a encontrar de todo porque es el mundo, no lo podemos cambiar nosotros, pero lo ideal sería que la gente anduviera con una sonrisa a pesar de... Sí, eso sería lo ideal. Porque eso, lo que vos transmitís o al universo, de alguna manera, porque soy muy en esos aspectos de eso que te devuelve el mismo universo, ¿no? Vos andás sonriente, bueno, el problema que tengas, que yo creo que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos problemas, más grandes, más chicos, según la dimensión que nosotros le demos. Exactamente, y cada uno vive el problema diferente, porque nosotras podemos tener el mismo problema, pero para nosotras va a ser muy diferente cómo lo tomemos y cómo podamos resolver ese problema también. Claro. Porque yo te puedo dar un consejo y tú lo puedes tomar o no, pero depende de ti cómo lo vas a resolver.
Claro, y eso te pasa en la consulta, Sí, ¿no? y puede que el consejo que yo te dé a ti no te sirva. También. Claro. Igualmente, si uno recurre a un profesional, tiene que hacer caso de lo que te sugiera y por lo menos probar, intentar un cambio rotundo en su vida de pronto. Uno es muy objetivo, Sí. ¿no? En esto uno tiene que ser muy objetivo y muy ético también. Entonces hay cuestiones donde son, bueno, todas las cuestiones básicamente son importantes para cada uno y cada una de las personas lo vive dependiendo de cómo vio el problema o de la gravedad que, ¿no? Porque era como te decía hace un ratito, en realidad capaz que las dos tenemos el mismo problema y para mí no es tan grave como para ti. Y como yo lo resuelvo, muchas veces capaz que a ti no te puede dar resultado o como tú lo resuelvas, a mí tampoco. Pero en esto uno debe ser siempre muy objetivo y siempre tener claro la posición del otro. Exactamente, y eso es cuando bueno, bajo ciertas circunstancias tomamos, a veces tenemos que pedir ayuda para encontrar el cauce, ordenarnos, y para eso están los psicólogos. Hay que pedir ayuda, hay que ver, hay que orientarse, y cuando la vemos la salida, tratar de cambiar cosas de repente para lograrlo, porque si seguimos posicionados en el mismo lugar seguramente no. Y que, mirá que me incluyo en las que siguen en el mismo lugar a veces. Sí, en realidad esto es un proceso, ¿no? Es todo un proceso. Y los procesos no son lineales. Entonces, uno puede decirle al otro muchas soluciones posibles, pero en realidad uno está, uno está preparado para hacerlo. No cuando el otro nos diga, sino cuando uno realmente siente que necesita hacer un cambio. Bueno, ir a terapia o buscar una terapia alternativa, porque también existen y tenemos que darle, ¿no? el espacio y el momento, porque hay muchas personas que recurren a terapias alternativas. ¿Cómo ser qué, por ejemplo? Y hacen, puede ser Reiki, yoga, sí. Que aprender a respirar en situaciones también es muy bueno. Sé que yo aprendí todo eso y en situaciones difíciles me olvido de respirar y digo, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Porque vos sabés, a veces te acordás si lo haces y es cómo oxigenás, cómo cambias tu visión. Con la respiración, que ya tendremos alguna terapeuta o facilitadora en lo que es el yoga, que es tan importante, y Reiki también, el Reiki también, que es energía a través de las manos. Bueno, hablábamos de la actitud entonces, de la persona que se fija en la otra, y hablando de mujeres, se fija por esto, por lo otro, porque aquello, porque pa, y capaz que toda esa es la carencia que tiene esa persona que también tendría que buscar orientarse en su vida. Porque eso hace bien, ¿verdad? Sí, claro que sí. Nos hace mejores personas con nosotros mismos, Sí. seguro. Creo que lo principal es eso, ¿no? Que uno se pueda sentir bien con uno mismo. Cuando uno se siente bien con uno mismo, puede estar bien con el resto. Claro. Porque si no, es como, bueno, a ver, una careta. Estoy bien con el resto, pero conmigo, nada. Entonces, si yo no empiezo por mí, es imposible que pueda estar bien con el otro o con los otros, ¿no? Claro. Y eso, cada día que nos fijemos en otra persona, en otra mujer, y que nos resulte, porque hay también, no todo el mundo te puede querer, no todo el mundo te puede aceptar, porque hay puntos de vista diferentes y se respeta, pero saber que el otro es un ser humano, eso es lo fundamental. Y si nosotros estamos tranquilos con nosotros mismos, nada nos puede mover, nada nos puede inquietar para hacernos daño, porque en definitiva, a ver, terminamos dañados nosotros fijándonos en la otra persona, ¿no? Sí, pero muchas veces no somos capaces de poder darnos cuenta de eso, de poder visualizar eso, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que está escuchando y dice, ay, sí, yo me fijo demasiado en la vecina, por ejemplo, o en la compañera o en la amiga también puede ser?
¿cómo revierto esto? Así algo muy, muy rápido, porque tendría que ir a tu consulta, pero a ver, que empiece a... No, yo creo que lo principal es eso, poder, porque cada uno sabe dónde hace agua. Claro. Porque es así. Es tal cual. Cada uno lo sabe. Está en nosotros poder reconocer, ¿no?, dónde hacemos agua para poder ver o visualizar, mejor dicho, qué es lo que tenemos que trabajar. Entonces creo que cuando uno no se siente bien con uno mismo, bueno, a ver qué está pasando por acá, ¿no? ¿Qué me afecta? ¿Qué no? ¿Qué me está pasando en este momento? ¿Qué hay algo que me hace mal, ¿no? No me gusta ir a tal lugar, no me siento bien conmigo mismo, no me gusta, no sé, lo que estoy comiendo. Hay muchos factores, muchísimas cosas. No me gusta la situación puntual que estoy viviendo en mi hogar o en mi trabajo o en darse cuenta qué es lo que te está haciendo daño. A veces podemos darnos cuenta y a veces no. Depende mucho de nosotros y de la apertura que tengamos cada uno. Pero cuando yo me permito darme cuenta de lo que hay algo en mí que no está funcionando, digamos, del todo bien, bueno, ahí tengo que buscar ayuda, ¿no? Y abrirnos a un proceso que, como te decía hoy, es un proceso que no es fácil, porque comenzar un proceso terapéutico implica mucho movimiento, mucho mucho movimiento interno, donde, bueno, hay cosas que por ahí estoy acostumbrada a y en realidad no es saludable. Claro, ahí está, darse cuenta de lo que es saludable o no, que en definitiva, digo, redunda en que luego no tengamos alguna enfermedad, se venga algo que puede ser algo mental, pero también puede ser algo físico, porque digo, todo depende de nuestros sentimientos. Yo tengo un concepto que lo traje desde el campo y que yo siempre escuchaba decir a mis padres que la gente era toda buena. Y vine con ese concepto y me lo voy a quedar aún, de que la gente es toda buena. Siempre tiene un lado bueno. Entonces, hay por allí falta de conocimiento en uno mismo a veces, que hace, y me incluyo, cometer errores que puedan causar al otro daño. Es nada más que analizarse un poquito a la hora, de repente cuando estás con tu cabeza en la almohada. Yo creo que es el mejor momento de analizarse y ver en qué fallo, qué es lo que me hace daño, fundamentalmente. Ahora, vamos a la otra parte, porque el tiempo es impresionante como se pasa de rápido y me encanta escucharte y seguramente la audiencia también. ¿Cómo es el tema de cuando es una mujer de color? Que hoy por hoy está muy, muy cambiado todo eso. Una mujer trans. Acá vino el primer día, el Día de la Mujer, y después de ti creo que fue, Sí. una chica trans. Sí. Y se siente mujer. ¿Y por qué si se siente mujer no podía estar acá? ¿No? Entonces, si empezamos a darnos cuenta que hay que darle lugar también a aquellas personas que no nacieron mujer, pero se sienten, me parece que ahí también nos fortalecemos nosotros con lo que hoy se ve y antes, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y cuánto es una persona, una mujer de color? ¿O es obesa? ¿O es demasiado flaca? ¿O es muy humilde? No tiene la ropa que tiene fulana porque la que tiene fulana es de marca. A ver, ¿cómo se hace, cómo se le habla a la otra persona para que no hiera esta? Porque digo, puede haber mucha sensibilidad, ¿verdad? Sí, seguramente existe. Primero que nada, a ver, la discriminación está, podemos pensar que, bueno, a ver, estamos viviendo una realidad, a ver, que no debería de suceder ciertas cosas, pero suceden y están aún más presentes de lo que nosotros podemos pensar. Podemos creer que a esta altura no existiría discriminar a alguien por su color. Por su color de piel. Sí, pero existe. Existe. Aún. Sí, lamentablemente sí. Como existe porque, bueno, uno es
obeso o porque tenemos alguna enfermedad, o existe mucho, lamentablemente. Ahí está, o alguna imposibilidad, alguna discapacidad. Sí, también. Se discrimina mucho. ¿Qué sería, cómo le hablaríamos a esas personas que por ahí no saben cómo actuar frente a algo que les impacta, que puede ser el color de la piel, porque esta persona es muy blanca y aparece alguien negra, o, muy gordo, muy gorda, con obesidad, digamos, que también es un problema de salud? ¿Cómo se fortalece la persona que de alguna manera y tal vez hasta sin querer discrimina? Yo creo que lo principal es tomarlo con naturalidad, porque en realidad todos somos diferentes. Exactamente, ¿no? Y únicos. Y únicos, exactamente. Entonces, al ser diferentes y al ser únicos, no nos vamos a parecer a otro. Entonces, a ver, las situaciones que vivimos y las realidades que tenemos hoy en día, no tendríamos que estar volviendo a tocar estos temas que en realidad no deberíamos, pero lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque están instaurados socialmente. Tiene que ver mucho con la educación, y ahí yo siempre hago foco que la educación parte de casa. No pasa solamente por la educación formal, sino que tiene que ver con la educación de casa, con los valores que yo transmito de mi casa, ¿no? de mi casa, es con lo que yo quiero transmitirle a mis hijos y cómo quiero educar a mis hijos. Partiendo de la base de que todos somos iguales, en el sentido de que si bien todos somos diferentes, pero todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, y partiendo de eso, no tengo por qué discriminar al otro, ni por su color, ni por ser obeso, ni por tener una discapacidad. O sea, yo trato al que a mí me impacta por X motivo, de la misma manera que al otro que me parece normal, dije. A ver, que entendamos bien, que nos entendamos bien. Y luego el tema es nada más yo creo que es nada más que hagamos el ejercicio, Andrea, de que nos posicionemos un día, en vez de mirar televisión, que no estoy en contra de la tele, pero a veces nos ponemos en estos informativos que por suerte no son los de acá, pero sí de la capital, que es todo malísimo, y todos los policiales primero, y que vos decís, pucha, esto es impresionante. Yo ya casi no los miro porque habría que hacer énfasis en otras cosas, pero bueno, se le da mucha publicidad a las cosas estas tan negativas. En vez de mirar eso, apaguemos un rato y empecemos a pensar cómo tratar al otro, porque capaz que con esa actitud, que si vamos cambiando, vamos logrando otra gente. El mundo no lo vamos a salvar, no. Pero si sumamos, lamentablemente no, pero si sumamos, exactamente, creo que si nos ponemos, si focalizamos en lo que realmente debería ser lo importante, porque, a ver, también ahí tenemos que tener en cuenta que para todas las personas no, lo importante no es lo mismo. Exactamente, claro. Entonces partimos de eso. Si yo en mi casa educo en valores, le transmito eso a mis hijos y los trato de educar desde el lado del amor y desde esto que les quiero transmitir el día de mañana, para que ellos puedan sentirse en la libertad de poder socializar con las personas que ellos quieran. Exacto. Porque si yo desde casa le digo a mis hijos que con esta persona no puede jugar, que con este niño no, que con este sí, porque no sé, porque este niño es picoso, y le doy motivos, claro, y eso no qué increíble cómo los gurises sacan el referente es la casa. Exacto. El referente es la casa, hay que desengañarse de eso. Entonces cuidemos frente a los chiquitos el vocabulario, porque a veces nosotros podemos decir algo muy llano, un comentario, pero y no solo el vocabulario, sino las acciones, las actitudes, y lo que consumo, sea televisión, sea, ahora tenemos las redes sociales y los chiquilines tienen mucho acceso a las redes sociales, y eso también, ¿no? En YouTube, y a ver, yo no digo que mis hijos no miren, sí,
mis hijos miran, porque de hecho es inevitable que no miren, pero uno tiene que tener un control de a ver qué es lo que están mirando y cuánto tiempo puedo brindar el teléfono o la computadora, ¿no? Para que ellos estén jugando o viendo videos. O sea, todo ese amor, todo eso que le queremos transmitir, de querer al otro, de valorar al otro, por más que no lo conozcamos, que valorarlo como persona, con los límites necesarios. Siempre que se han perdido un poco. Bueno, y nos vamos ya para terminar increíblemente, Andrea, este mes de la mujer, con esta reflexión sobre el hombre discriminando a la mujer, que bueno, es un abanico impresionante. Pero ¿qué consejos le darías? ¿Qué sugerencia le darías al caballero desde tu lado de psicóloga, pero más que nada de mujer, a la hora de enfrentar su mujer o cualquier otra mujer? Porque creo que hay un malentendido muy grande en los hombres con respecto a las mujeres. Sean lo que sean, se dediquen a lo que se dediquen. Cuando decimos prostituta, estamos diciendo una palabra muy fea para la persona que la recibe, pero no porque de repente sea prostituta, porque puede hacerlo por los motivos que quiera. ¿Quién soy yo para decir no? Pero a ver, tildamos a una persona como prostituta, por ejemplo, ofendiendo a la que es prostituta. Y no tenemos por qué ofender. Totalmente. A ver, ¿estoy en lo cierto, Andrea? No debemos hacerlo, porque en realidad no corresponde, ¿no? Como decíamos hoy, todas las personas tenemos derechos y creo que uno de los derechos básicos tiene que ver con esto, ¿no? Con la igualdad, con el respeto, y no deberíamos de hacer eso. Seamos hombre o seamos mujer, no deberíamos de hacerlo con el otro. A ver, hay cuestiones que son muy difíciles de cambiar en la sociedad porque las tenemos muy arraigadas. Hay normas sociales que están establecidas y que son difíciles de cambiar y de que por ahí, a ver, la cabeza de las personas, como se dice, ¿no? Como pueda cambiar. Es muy difícil, ¿no? Cuando ya lo tenemos lo traes desde la cuna, por decir así, es difícil. Por eso vamos a lo que decías antes. Exacto. El referente para los hijos desde que son muy chiquitos y empiezan a tener uso de razón. Totalmente. Ahora, ese hombre que puede ser el esposo de y está agrediendo a su esposa, o puede ser una persona que tiene su familia pero discrimina a otras mujeres porque yo sé más que, por ejemplo, en lo laboral, yo sé más. Yo creo que eso ya no puede existir, ¿no? Esa competencia con la mujer. No debería existir. Ya no debería, porque lamentablemente existió. Y existe. Y se ve todo el tiempo, porque en realidad hay una cuestión que justo estaba leyendo hoy sobre esto, sobre la brecha salarial que existe, y no solamente acá, existe en todo el mundo, donde podés tener la misma profesión, el mismo trabajo, en el mismo lugar, pero como uno es mujer, gana menos. O sea que todavía hay mucho para trabajar. Sí, muchísimo. Y vamos a las cosas más sencillas, a lo cotidiano, al compañerismo en el trabajo, hombre, mujer, el mismo derecho. Y si al hombre le falta conocimiento, a la mujer lo puede ayudar, que se deje ayudar. Y si a la mujer le falta conocimiento, se va a dejar ayudar también. Totalmente. Porque se trata de eso, el ida y vuelta, con todo el respeto que se merece uno y el otro. Y esto va para los caballeros, porque suele ocurrir. Luego, y yo lo decía el Día de la Mujer, cómo los hombres se toman el atrevimiento de decirte cosas en la calle que molestan y mucho, porque, no sé, capaz que alguien tuvo una relación contigo y se cree con ese derecho. Eso es discriminar a la mujer. Entonces, a ver, caballeros, abran un poco la cabeza
y métanse que merecemos respetos. Y cuando digo de mujeres, hablo también de las chicas trans, que son muy discriminadas. Sí. Y que las tenemos que tratar como tal, como mujeres. Porque ellas son así, son mujeres. Hay tanto para seguir hablando, pero ya lo vamos a ir desmenuzando en otros programas, que seguramente cambiemos un poco, pero siempre desde el lado de construir y de fortalecernos para actuar mejor frente al otro. Cometer errores constantemente, pero darnos cuenta de ello es fundamental. Es fundamental, poder aprender de los errores Exacto. que cometo para, bueno, mejorar y tratar de no volver a cometer aquellos errores que me hicieron llegar a determinadas situaciones. Eso también creo que es algo que uno puede trabajar y debe trabajar, ¿no? Porque uno no debe modificarse para el otro, sino para uno mismo. Exactamente. ¿No? Porque muchas veces se dice, ay, uno tiene que cambiar. Y en realidad no sé si cambiar es la palabra correcta, porque si cambiamos dejamos de ser nosotros. Entonces creo que en vez de cambiar sería modificarnos. Y nos estamos modificando constantemente. Porque si somos capaces de ser empáticos, también somos capaces de poder aprender del otro, ¿no? Creo que claro, y aceptemos eso. Ida y vuelta. Claro, porque en definitiva estamos constantemente aprendiendo del otro y a veces no queremos reconocerlo por un término, una palabra, una frase, por una actitud. Eso es lo que enumero, pero hay tantas cosas que podemos aprender nosotros de los hombres y los hombres de nosotros. No tengan miedo, porque seguro si aprenden de nosotras van a aprender muy bien.